Buenos días y bienvenidos otra vez a esta clase de electricidad. Perdón porque se ve un poquitito bajo, pero vamos a bajarlo aquí, así nos vemos mejor. Y en este caso quería hablar de una cuestión muy importante, el tema de las energías renovables y el tema de el fluido eléctrico convencional a través de sistemas tradicionales como son las quemas de combustible, carbón, fuel, ciclos combinados, etcétera. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, tipo de horas que tenemos. Generalmente tenemos 3 tipos de horas: valle, llana y punta. Las horas llanas van de 8 a 10 y de 14 a 18. Y el kilovatio hora suele estar entre 0,084 y 0,148 céntimos. Esto va variando, evidentemente. Ya sabemos el problema que hay con los combustibles y el problema que hay económicamente. Valle van de 12 de la noche a 8 de la mañana. Y punta van de 10 a 14 y de 18 a 22, de lunes a viernes. Es la más cara de todas. Generalmente la más barata es la valle, porque se incluye también el fin de semana dentro de esta franja horaria. ¿Cuál es el problema? Cuando nos envían una carta de la compañía eléctrica en la que nos dicen que tenemos que aumentar la potencia. Y ahí es donde nos vamos a la siguiente fórmula. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Ese es nuestro consumo. Vamos a poner en el caso de una vivienda y un sistema que sea a 230 voltios. Porque cuando hablamos de líneas trifásicas tendremos que tener otros conceptos en cuenta. Y esto lo explico porque tenemos que defendernos de las eléctricas. Aquí, en este lado, he hecho una tabla en la que ponemos día, no sé si se puede apreciar bien, pero vamos a ponerlo para aquí, a este lado. Aquí se ve mejor, vale. Pone día, vale, segundo, hora, tercero, voltaje y después la intensidad. Perdón. Y aquí tenemos marcada la intensidad y el consumo que nos ha dado. El consumo es, evidentemente, la hora a la que hemos tomado la medida, con una pinza amperimétrica, y la intensidad que nos ha dado. El voltaje siempre va a ser el mismo, 230 voltios. Va a haber una pequeña fluctuación. En esa pequeña fluctuación, evidentemente, pues veremos. Generalmente suele ser despreciable, 227, 230, cosas así. Pero siempre se va a tomar una referencia de la tensión nominal. La tensión nominal es la tensión de suministro, 230 voltios. Y vemos que el consumo es en kilovatios hora. Aquí en esta casilla, en la última tenemos el precio del kilovatio hora según en la hora que hemos tomado la medida. Entonces esto, tomado, evidentemente tiene que ser mucho más largo porque tendríamos que tener puestos los 3 tipos de horas: valle, llana y punta. La hora en la que hemos tomado la medida y siempre estas cosas hay que hacerlo con un testigo y con un instalador autorizado delante del cliente, porque esto es lo que tenemos que presentar a la compañía para defendernos. Nos mandan una carta que nos dice que tenemos que aumentar la potencia, pero no nos salta el ICP en el contador, no salta el contador, no salta el IGA, ya no salta, se desconecta directamente en el contador. El ICP viene incorporado en el contador digital. Pero ¿cómo sabemos que no nos están engañando? Con esto, midiendo con una pinza amperimétrica, midiendo la fase y viendo aquí qué intensidad. En este caso nos da 7,2 amperios, aquí nos da 9,52, 8,31 y espaciado en diferentes horas del día, tanto en las horas llanas, valle y punta, porque ya hemos visto que tienen un valor diferente. Entonces al final la casilla nos va a dar una cantidad de consumo en esa hora y una cantidad monetaria, un número de una cifra que puede ser muy elevada, puede ser muy pequeña, todo depende siempre de los hábitos que tengamos, pero hay algo que nos falla, en este caso las matemáticas. Y
cierto es que aquí tenemos en el territorio español el concepto de que se paga la tarifa horaria. O sea, la generarlo prácticamente cuesta lo mismo, pero las eléctricas juegan con el tema de si coges una escala, un escalón de 5.750 vatios, que es la potencia normalizada, no es lo mismo, no te van a cobrar lo mismo, el mismo impuesto, que si coges una de 3.450 vatios, 15 amperios. Entonces, pues ahí creo que eso es algo que no es justo del todo. Siempre pierde el que no tiene que perder. Pasó con los LED, llegó el mercado de los LED, se bajaron muchísimo las potencias. Bajamos de bombillas en las cuales incandescentes, lámparas incandescentes, en las cuales podíamos obtener un 35% o un 30%, entre un 30 y un 25% de eficiencia energética aprovechable en luz, en lo que es lo que queríamos obtener, luz, radiación. Pero con el LED, con un pequeño diodo, esas cantidades de consumo se volvieron ínfimas. ¿Quién pierde? Las eléctricas. ¿Qué se hace? Se sube el consumo. Y así está. ¿Por qué esto me atrevo a decirlo? Y lo digo porque hay que decirlo. ¿Por qué todos los políticos se van a las eléctricas? Por algo, porque es un valor seguro. ¿Qué mueve al mundo? La energía. Es un valor seguro para ellos, pero no para el ciudadano. Y nosotros tenemos que aprendernos a defendernos. Potencia igual a voltaje por intensidad. Evidentemente, aquí hemos puesto una cantidad. Perdón, porque si me pongo derecho del todo no salgo. Bueno, me voy a quedar aquí. Hemos puesto una cantidad, una hora. Hemos consumido 1,63 kilovatios y tenemos que pagar 0,24 euros. Tenemos que tener cuidado con el cambio de medida. Lo explicaré. Cómo pasar de vatios a kilovatios, que creo que no hay ninguna dificultad en eso. Todos lo entendemos. Si no lo entendemos, lo explicaré mucho más detenidamente. Pero lo que sí quiero que tengan en cuenta es el tema de la hora, valle, llana y punta, y cuánto hemos consumido, que nos lo va a dar la potencia, es igual al voltaje por la intensidad. Tenerlo en cuenta. Ese es el consumo real, pero aquí solo hemos cogido una hora. ¿Qué pasa cuando cogemos 3 horas y tenemos consumo? Porque hay elementos que siempre van a estar funcionando. La nevera, cualquier equipo, por ejemplo, que tengamos fijo, que tenga, solemos utilizar un televisor. No funciona el televisor, pero funciona el LED. El LED está consumiendo. Los pequeños puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de que todo lo que podemos tener desenchufado sin que esté haciendo un trabajo útil, desenchufarlo, porque todo eso termina sumando. La gente dice, no, es que es un LED y es un pilotito y no consume. Suma todo lo que consuma a final de mes y mira el consumo que puede tener ese LED y suma cuánto dinero es al año. Es mucho dinero. Entonces esta es nuestra mejor forma de defendernos de cara a las eléctricas cuando nos digan que tenemos que aumentar de potencia y a nosotros no nos salte el contador abajo. Si nos salta, medidas y ver qué es lo que tenemos. Pero sobre todo hay que tener un concepto importante que es qué podemos utilizar, en qué momento, y hacer una combinación de los aparatos. Esto llevaría toda una clase, especificarlo, dar algunos consejos, pero sobre todo los hábitos de consumo que tenemos que tener para que las cosas nos den un servicio útil, pero que no nos cuesten muchísimo dinero y sobre todo que no beneficie tanto a quien no tiene que beneficiar y que no perjudique tanto a quien no tiene que perjudicar. Pensemos en una cosa, 10 millones de personas a 0,24 euros la hora. Hagan números. Muchísimo dinero, ¿verdad? ¿Cuánto ganan las eléctricas? ¿Por qué las líneas tienen tan mal mantenimiento? ¿Por qué no se tienen en cuenta mejoras e inversiones en esas líneas? Muchas preguntas y pocas respuestas. Lo importante, no dejarnos engañar. Y por eso hoy quería dedicar esta clase
en base a todo lo que estás viendo últimamente en el mundo, todos los problemas económicos, la guerra, la falta de minerales, la lucha que hay por los precios de los combustibles y los materiales fósiles tan necesarios para nuestro consumo eléctrico y para nuestras redes, para generar energía, pues tenemos que tener en claro que todo esto deberíamos aprenderlo todo y optar por las renovables, porque las renovables es una inversión segura y además va a crear hábitos seguros de consumo. ¿Quién pierde? Las eléctricas. Yo no estoy a favor de las granjas fotovoltaicas, porque cuando creas una granja fotovoltaica destruye la fauna y destruye la flora, pero el autoconsumo es necesario. Y si tenemos unos hábitos de consumo, realmente vamos a poder adaptar y crear una instalación en base a lo que consumimos, inclusive dejar una pequeña reserva, inclusive podemos montar baterías en este caso, o no montarlas, pero la solución está ahí. No es algo que sea al 100% efectivo, pero es mucho más efectivo que esto de aquí, porque aquí siempre ganan los mismos. En el otro lado tenemos opción de ganar nosotros y hay medios de sobra para aplicar ya la fotovoltaica, las energías renovables, vamos a llamarlas energías renovables. Y además, energías renovables combinadas, podemos combinar varios sistemas, pero ya es una realidad, podemos aprovecharlo, podemos hacerlo. ¿Qué pasa? Que no se quiere. Y segundo, que no nos quejamos lo suficiente. Así que, apréndete esto, llana, valle y punta, franjas horarias. ¿En cuánto está el kilovatio en esa franja horaria? ¿Y qué tenemos enchufado en ese momento y qué tenemos consumido? Que te llega una carta y te dicen que han detectado que tienes un aumento de potencia y no salta el ICP del contador. No te están mintiendo. No hay tal aumento de potencia. Es una pena porque a mí ahora mismo aquí no tengo una pinza amperimétrica para enseñarles cómo se mide, pero simplemente es un medidor. Abrimos con una... se lo mostraré. Vamos a ver, están las puertas cerradas. Vale, no pasa nada. Medimos lo que es la intensidad y nos va a dar uno de estos valores. Uno parecido, un valor, el que sea X, una incógnita. En matemáticas la X es algo que se desconoce. Y en base a ese valor, tomado durante todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, a diferentes horas, pues podemos saber qué es lo que estamos consumiendo, calculándolo después con el recibo de la luz, que explicaremos, qué tenemos. Porque si se fijan, la gran mayoría que hay en el recibo de la luz son impuestos.